Bien, buen lunes a todos y a todas. Quiero partir esta vocería señalando que el ministro Muñoz, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país, cuenta con todo el respaldo del Gobierno de Chile. Y particularmente esta sanción que ha impuesto Estados Unidos hacia su persona y en su calidad de ministro de Estado. Una sanción que se erige por parte del Gobierno de los Estados Unidos frente a una supuesta vulneración a la seguridad regional que es totalmente y evidentemente falsa. Tal como lo ha dicho el canciller y el propio ministro de Transporte, el ministro Muñoz, estamos frente a una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones no solo ha cumplido con su deber como ministro de Estado de evaluar diversos proyectos para el desarrollo del país, sino que ha empujado desde el día 1 de su mandato una agenda de modernización muy robusta en materia de transporte y telecomunicaciones. Ejemplo de ello son los buses eléctricos que han llegado por primera vez a regiones de nuestro país, o el Plan Trenes para Chile, o diversos proyectos de conectividad, de infraestructura vial, como también en materia de telecomunicaciones. Y es por eso que cuenta con todo nuestro respaldo, no como solo un funcionario público que se ha hecho cargo de hacer su trabajo como funcionario de Estado, ¿cierto?, como ministro del Estado de Chile, sino que también porque ha tenido una labor impecable en promover el desarrollo de nuestro país en materia de transporte y telecomunicaciones, y eso lo han sentido también los habitantes de diversas regiones de Chile. Frente a esta reprochable y obviamente inaceptable conducta, queremos recordar que Chile es un país soberano y como tal toma decisiones de manera soberana. En materia de evaluación de este tipo de proyectos, además, tenemos una institucionalidad que opera y eso lo ha recordado muy claramente y muy nítidamente el ministro Muñoz. Frente a solicitudes de concesiones y de inversión en materia de cables submarinos, Chile tiene una institucionalidad normada. Y que es a través de esa institucionalidad y pasos procedimentales, administrativos y de evaluación de distintos servicios del Estado, es donde se evalúa finalmente los proyectos. Y por lo tanto, independientemente de las consideraciones, advertencias incluso que se han hecho, nuestro país toma decisiones de manera soberana. Y la soberanía se ejerce respetando nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo, sin presiones externas, y menos en base a presiones externas. Como saben, además de esta situación que hemos vivido frente a la cual hemos actuado a través de una carta de protesta por los canales diplomáticos que tenemos con distintos países, en particular en este caso con Estados Unidos, nuestro gobierno sigue trabajando. Ya estamos terminando febrero, y distintas autoridades han estado desplegadas en diversas regiones porque tenemos que seguir cumpliendo con nuestro mandato, en gestión, en cumplimiento de obras y particularmente en materia de infraestructura. Quiero recordar que junto con la tarea de estabilización y por lo tanto de enfrentar crisis que tuvimos que abordar al asumir nuestro mandato, la crisis económica, por lo cual evidentemente hemos tenido resultado a través de la acción de gobierno de estabilizar la situación económica en materia de crisis sanitaria, con reducir drásticamente los tiempos de espera en salud. También seguimos avanzando con obras concretas. Y solo por contar algunos ejemplos del trabajo de esta semana, vamos al área de salud. La ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, el día viernes encabezó la inauguración del Hospital de Queilén y el COSAM de Quellón. Junto con ello, además, el nuevo centro de cardiocirugía del Hospital Puerto Montt. Esto es muy importante porque ese centro de cardiocirugía nos va a permitir, gracias a su nueva maquinaria, realizar hasta 200 cirugías de este tipo al año. Eso es un avance en infraestructura moderna en el área de salud. Y eso refleja el cumplimiento del mandato del presidente Gabriel Boric, llegando con salud a todas las regiones de nuestro país. No solo a través de la inauguración de hospitales, de infraestructura, sino que además con tecnología de punta, con nuevos estándares para hacer más productivo el funcionamiento de las atenciones de distinto tipo en el ámbito de la salud y particularmente lo que son las cirugías, en este caso cardiovasculares. Además,
Durante esta jornada, la ministra López, la ministra de Obras Públicas, junto con el ministro Grauer, están monitoreando y estarán monitoreando en terreno los avances del puente Chacao, que es otra obra largamente esperada por la ciudadanía y va a transformar sin lugar a dudas la conectividad en la región de los lagos. Ya hasta el momento esta obra ha alcanzado un 63% de avance y por cierto que la presencia de ambos ministros de Estado va a tener, esperamos, los frutos de poder acelerar lo que es el avance de esta importante obra de conectividad en la región. Es una obra que además ha dado 1.200 empleos al mes y va a finalizar, esperamos, en el mes de octubre del 2028 si siguen en ese ritmo de cumplimiento. Por otro lado, en materia de seguridad también hemos avanzado con infraestructura concreta y esta semana el ministro de Seguridad Pública, el ministro Cordero, va a inaugurar el cuartel de la PDI en Quilicura. Esto es uno de los avances de un plan mayor de infraestructura en materia de seguridad que durante esta administración además ha considerado la construcción o reposición de 25 obras para la Policía de Investigaciones, la PDI, y otras 67 para Carabineros de Chile. Esto ha sucedido obviamente en todo el territorio nacional, con obras de reposición o no, obras nuevas que han sido gracias a que hemos destinado más de 310.000 millones de pesos al plan de infraestructura de seguridad que no solo aumenta la presencia del Estado en el territorio, sino que ayuda muy nítidamente el trabajo de nuestras policías. Por otro lado, en materia de gestión, ya no solo en obras de infraestructura de seguridad, de salud o conectividad, sino que en materia puramente de gestión, quiero comentarles que el Ministerio de Salud también sigue trabajando en lo que es la prevención. Y por eso, así como lo hicimos el año pasado, estamos adelantando el plan de vacunación e inmunización 2026. Este parte el 1 de marzo y, por lo tanto, la ministra de Salud va a encabezar la información relevante para materializar este plan de vacunación para que la ciudadanía esté debidamente informada. Lo único que quiero adelantar es que la campaña de vacunación es gratuita, como bien saben, y considera la vacunación e inmunización contra la influenza, el COVID-19, el VRS, el coqueluche y el neumococo. Además, durante esta jornada se va a hacer un balance de los efectos de esta política que ha implementado el gobierno, que ha reforzado más bien el gobierno y los efectos que ha tenido en materia de salud pública. Hemos sido muy exitosos en nuestras campañas de vacunación y quiero recordar solo uno de los mayores ejemplos que ha sido reconocido a nivel internacional, como es la política sanitaria de protección a los menores de edad con el Nirsevimab, porque es una política que ha implementado nuestro gobierno en particular y que ha logrado que ningún menor de 1 año haya fallecido durante 2 años consecutivos producto del virus sincicial. Esto es un gran avance en la política pública y se debe lisa y llanamente a la gestión que ha tenido la ministra de Salud del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por eso, bueno, también es tan importante estar atentos al calendario de vacunación del 2026 y además contarles que vamos a estar no solo desplegados con adelantar esta campaña, sino que también a través del Ministerio de Educación con la campaña de retorno a clases, porque, por cierto, tenemos ahí mucho trabajo de despliegue, de información, para estar todos preparados y bien informados con lo que va a ser el retorno a clases durante el mes de marzo. Por cierto, además, ya la última visita a regiones, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric, a la isla Juan Fernández, donde vamos a tener importantes también avances desde el punto de vista de la educación de nuestros niños y niñas, con un tema que estaba pendiente desde el terremoto y tsunami del 27F, ¿no?, que es la reposición de una escuela muy importante para la comunidad, no solo educativa, sino que para los habitantes de la isla y junto con ello también dar inicio al año escolar desde la isla. Ahora sí, escucho y atenta a las preguntas de la prensa. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera pedirle que nos aclarara el estado en el que se encuentra este proyecto de cable submarino. ¿Por qué se lo pregunto? Por las versiones distintas que han salido desde el mismo Ministerio de Transporte. Por un lado, el ministro Muñoz durante esta mañana dijo que están recién en la primera de 13 firmas para que se concrete este proyecto. Hay otros permisos también que se piden a otros organismos del Estado, pero el subsecretario Araya durante este fin de semana dijo que prácticamente están en la recta final y que si se cumplen los requerimientos técnicos esto ya debería autorizarse. Por eso le preguntaba en qué estado se encuentra este cable submarino
Y a propósito de aquello, preguntarle también que con toda esta situación que se ha dado con Estados Unidos, ¿en qué pie quedan las relaciones internacionales con este país? Sí, como muy claramente ha explicado el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, la evaluación de este tipo de proyectos tiene distintos procedimientos que da nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo. Evidentemente hay un paso que se inicia desde el Ministerio de Transporte, pero que corre distintas reparticiones ministeriales y son alrededor de 13 evaluaciones de permisos y autorizaciones sectoriales, como lo ha sido para otros proyectos, como el conocido proyecto donde participa la empresa Google, ¿no? De ese cable submarino. Por lo tanto, nosotros no distinguimos el país de origen y la empresa, el país de origen de la empresa, sino que básicamente la evaluación técnica que hacen las distintas reparticiones ministeriales según la evaluación sectorial y que además buscan hacer prevalecer el bien del desarrollo del país. Nosotros tomamos decisiones en función del desarrollo de nuestro país y, por cierto, nunca, jamás atentando ni a la seguridad de nuestro país ni de la región, como se ha lamentablemente señalado a través de una imputación totalmente falsa y, por cierto, grave hacia nuestra autoridad de Estado, en este caso el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Por lo tanto, solo reiterar que es un proyecto que está en su estado de evaluación. No hay ninguna decisión final tomada si se aplica, se implementa o no, porque está en un estado de evaluación según los procedimientos administrativos que tiene nuestra institucionalidad. Sobre las relaciones con Estados Unidos, yo quiero señalar que como Estado de Chile hemos mantenido relaciones diplomáticas con todos los estados y además porque tenemos una tradición diplomática que hemos respetado hasta el día de hoy, esperamos que se siga respetando y por eso es tan importante entender que en el marco de esas relaciones diplomáticas Chile es un país soberano y que parte del respeto en el marco de las relaciones diplomáticas que tenemos que cuidar está entender que Chile es un país soberano, ¿no? Y eso es un mensaje que hemos señalado de manera reiterada y particularmente al gobierno de los Estados Unidos a través de estas cartas de protesta. Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que puedan tener, Chile, que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana, en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa. Y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades. Hemos tomado decisiones en materia de inversión, en base a la evaluación de nuestro sistema ambiental, en base a los problemas que tiene nuestro país, aunque a veces le ha molestado otro país o una empresa externa. Sin embargo, siempre las decisiones que tomamos son en función o en atención al desarrollo de nuestra patria y en respeto a nuestra institucionalidad democrática. Así se respeta y ejerce la soberanía de las naciones y esperamos que obviamente eso siempre se tenga en consideración por parte de los otros países con los cuales mantenemos y esperamos seguir manteniendo relaciones diplomáticas porque obviamente pasan los gobiernos, pasan las distintas posiciones políticas e ideológicas que puedan tener los gobiernos y los pueblos permanecen. Y por eso es tan importante mantener buenas relaciones diplomáticas pensando en el bienestar de nuestros pueblos y en su dignidad. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente, al referirse a este tema, calificó la medida tomada por Estados Unidos como sorpresiva. El canciller dijo que era inexplicable. Pero una semana antes, la ministra de Defensa se había reunido con el embajador Jude, quien dijo haber hablado a fondo sobre esta materia con ella. El ministro Muñoz también confirmó que el embajador en una reunión previa había hablado de posibles sanciones sobre este tema. La ministra del Piano comunicó esa alerta al mandatario. ¿Qué se hizo con ellas? ¿Alguien más hizo esa alerta? ¿Y por qué la califican entonces de sorpresiva la medida si había alertas previas? Creo que lo importante para cualquier persona que se diga patriota y que respeta a nuestro país es entender que independientemente de las aprehensiones que pueda tener otro gobierno, ¿no? O que se expresen a través de las autoridades de otros gobiernos, Chile toma sus propias decisiones. No bajo presión, no bajo amenaza. Entonces, yo entiendo que haya una legítima pregunta por parte de los periodistas, y así lo ha aclarado el propio ministro Muñoz, respecto a las preocupaciones que pudo haber tenido y manifestado en reuniones bilaterales el embajador de los Estados Unidos, que se toman, se tienen en consideración, mas no determinan las decisiones soberanas de nuestro país. Insisto, porque
ni el presidente, ni los ministros del Estado de Chile toman sus decisiones bajo presión o en función de presiones externas. ¿Y eso fue comunicado al presidente de la República? El presidente de la República, insisto, hace valer la soberanía de nuestro país. Y todas estas expresiones del embajador en reuniones bilaterales han sido tomadas en consideración de manera respetuosa, evidentemente, analizando todos los antecedentes que han sido parte, obviamente, de la evaluación del proyecto, pero al final del día las decisiones las toma el país de manera soberana, insisto, no bajo presión. Y recordemos que este proyecto está en estado de evaluación. No hay una decisión tomada, lo que hace además más imprudente, unilateral y arbitraria la sanción que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos contra un ministro del Estado de Chile, que además cuenta con todo nuestro respaldo, no solo como persona, sino que como ministro del Estado de Chile, al cual hay que respetar, y esperamos que todos, obviamente, se pongan detrás del respeto a nuestra soberanía, solidarizando con el ministro de Estado. No solo es un tema de gobierno, sino que es un tema de patriotismo. Solo para que quede absolutamente claro, ¿el presidente estaba al tanto de todo esto? ¿Estaba informado de estas comunicaciones? A ver, el presidente evidentemente está en diálogo permanente con sus ministros. En diálogo permanente con sus ministros. Y el presidente siempre, como jefe de Estado, y también sus ministros como ministro de Estado, tienen muy claro que independientemente de las preocupaciones de empresas extranjeras o de países extranjeros, hay una soberanía que se defiende y se respeta hasta el último momento. Ministra, buenas tardes. Quisiera preguntarle por la reacción desde la administración entrante. Si bien el futuro canciller evitó ahondar mucho de la polémica, es un tema que también van a tener que ellos resolver eventualmente cuando lleguen al Palacio de la Moneda. Quisiera saber cómo ven la reacción de la OPE desde el gobierno y cómo se van a coordinar con ellos, entendiendo que se trata de una decisión que deberá pasar por la próxima administración para saber respecto cuál va a ser la decisión que tomen respecto al tema. Obviamente, nosotros no nos podemos pronunciar sobre lo que será la evaluación del gobierno cuando empiece a ejercer su función a partir del 11 de marzo, que tienen todo el derecho, obviamente, a tomar sus propias decisiones. Lo que sí queremos recordar que Chile tiene una institucionalidad para la evaluación de este tipo de proyectos, y eso pasa por distintas fases y etapas, y que no corresponde, bajo ningún punto de vista, que otro país esté aplicando sanciones arbitrarias y unilaterales a ministros de Estado o cualquier otra autoridad de nuestro país, porque de alguna manera se considera que no es apropiada la acción de nuestras autoridades, porque el día de hoy es Estados Unidos, mañana puede ser otro país. Y nunca bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que Chile, gobierno que sea más adelante, ¿cierto?, tome decisiones en función de las presiones de otras naciones o que actúe bajo amenaza o presión de otras naciones. Ministra, y en torno a otros temas respecto al bono que recibió el presidente Gabriel Boric por el cumplimiento de las metas, si bien se señala que esto aumenta su sueldo a 10 millones de pesos, quisiera preguntarle, porque también en sus redes sociales comparte un video explicando que esto no se trata de un aumento de sueldo, sino un bono que reciben todos los expresidentes en su momento. Quisiera saber cuál es la postura del gobierno frente a las críticas respecto a quién evalúa el cumplimiento de las metas y, por supuesto, cómo también gana el presidente de la República este aumento de sueldo, entre comillas. A mí lo que me llama profundamente la atención es que se haga una polémica artificial sobre los PMG que están vigentes en Chile desde el 1998. Nunca existió una preocupación sobre los PMG del expresidente Sebastián Piñera, ni la expresidenta Michelle Bachelet, ni el expresidente Ricardo Lagos, ni ningún presidente. Pero justo ahora se presenta como escandaloso el PMG porque se le entregó al presidente Gabriel Boric. Yo veo una intencionalidad política. Es evidente. Y por respeto a la información, la integridad informativa es cuestión de ver la ley. ¿O será que algunos desconocían la ley, pecaron de ignorancia o quisieron omitir abiertamente la legislación?
para instalar la idea de que el presidente se subió el sueldo. No hay nada más falso que eso, y no porque lo diga yo o lo diga alguna autoridad de gobierno. Es cosa de revisar la legislación. Entonces, a mí me preocupa cómo finalmente se construye el debate político, democrático en nuestro país en base a tergiversaciones, en base a desinformación, en base a fake news. Así no se respeta la democracia. Podemos tener diferencias, pero no cabe en ninguna circunstancia tergiversar la realidad, omitir arbitrariamente la legislación para instalar la idea de que aquí hay un uso o un aprovechamiento en la fijación de las remuneraciones. Y que además omite que el presidente Gabriel Boric es el presidente que menor remuneraciones ha recibido, menor que el presidente Sebastián Piñera, y va a ser menor que el futuro presidente José Antonio Kast, que va a recibir una remuneración mucho mayor que la del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué hay intención de omitir esa información y poner solo foco en el presidente Gabriel Boric? Queremos construir una ciudadanía crítica, ¿ah? Y la capacidad de reflexionar críticamente en torno a cómo se da el debate implica también rigurosidad, buscar la información, chequear, no dejarse engañar, no dejarse manipular, por lo que se instala lamentablemente a través de redes sociales, porque todos compiten por el clickbait, por tener más me gusta, por ver cómo se pega más fuertemente en el debate público. Seamos responsables, contribuyamos toda una ciudadanía crítica, y una ciudadanía informada implica necesariamente ponerle sobre la mesa información precisa y rigurosa, no solamente titulares o cuñas al paso. Bueno, ministra, consultar por otros temas. ¿Qué puede comentar de la reunión de esta mañana entre el presidente Boric y la ministra de Defensa con el actual y el futuro comandante en jefe del Ejército? Si es que... Bueno, una reunión protocolar que estaba programada con bastante anticipación porque, como ustedes saben, hay un cambio en el que se corresponde, ¿cierto?, por periodo de cumplimiento de la comandancia en jefe del Ejército y, por lo tanto, el presidente se reunió con el comandante saliente y le dio la bienvenida al comandante entrante. Y además agradeciendo, obviamente, la gestión y la labor realizada por el excomandante en jefe del Ejército, porque hemos tenido importantes avances, sobre todo en los procesos de reclutamiento juvenil para las escuelas de formación del Ejército. Ustedes saben que hemos tratado de hacer innovaciones y avances sustantivos en ese ámbito, y eso también hay que valorarlo y agradecerlo de la gestión y de la administración saliente, ¿no? Y además desearle todo el éxito al comandante en jefe entrante. Pero es una reunión protocolar que estaba fijada con bastante antelación. Se había comunicado hace un tiempo atrás, de hecho, el cambio que se iba a producir. Efectivamente hoy día se materializa ya en esta reunión protocolar ese cambio de mando. Ministra, consultar también si está confirmada la realización del cónclave oficialista y, en caso de ser así, ¿cuándo se convocará formalmente a los partidos para participar? Sí, bueno, el mes de febrero no se pudo materializar el comité político ampliado, pero ya está citada, si es que no la ha despachado, debería despacharla durante el día de hoy el Ministerio de Interior, la citación para el lunes próximo. Estamos obviamente en el mes de febrero, es más complejo poder citar a los presidentes o secretarios generales de los partidos. Estamos en periodo no solo de receso legislativo, obviamente todos tienen sus permisos legales. Pero en el caso del comité político ampliado que se retoma va a ser el día lunes que cae, entiendo, la primera semana de marzo. Y además un cónclave que se está programando para la primera semana de marzo, como lo habíamos señalado, y va a ser un poco más amplio que solo reunión con presidentes de partidos y jefaturas de bancada, ¿no? Esperamos tener más autoridades, parlamentarios probablemente no son los que están en ejercicio, probablemente parlamentarios electos, nuevos, y así esperamos un encuentro amplio, grande del oficialismo en su diversidad, el día exacto obviamente va a ser informado, pero va a estar realizándose sin lugar a dudas la primera semana de marzo. Ministra, buenas tardes. Preguntarle por la bilateral que tendrá con la futura ministra de la CGCOP. Expectativas que tiene usted, ¿qué le va a transmitir a Mara Cedini?
Bueno, esperamos tener la reunión, va a ser el día miércoles 25, como hemos programado, hemos estado en coordinación con los equipos. Obviamente, como ha sido el tenor de todas las reuniones bilaterales, son reuniones de partida muy necesarias para la continuidad de las funciones administrativas del Estado. Evidentemente, todos hemos preparado esas reuniones con la información necesaria a entregar las carpetas con los temas normativos, obviamente la memoria institucional, entre otras cosas, y responder a las inquietudes y consultas que puedan tener el equipo de la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, respecto al funcionamiento del ministerio. Un ministerio que, como bien ustedes saben, no solo se dedica a las vocerías de gobierno, sino que tiene a cargo la SECOM, la División de Organizaciones Sociales, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, entre otras tareas, ¿no? Entonces es importante dar cuenta de todo el trabajo que se ha hecho a través de estas distintas funciones para, evidentemente, el trabajo que tienen ellos por delante a partir del 11 de marzo. Así que esperamos que sea una reunión como todas, muy respetuosa, muy republicana, transparente, institucional, porque como mandató el presidente, el traspaso administrativo tiene que ser impecable, independientemente de las diferencias políticas que tenemos el gobierno en ejercicio con el gobierno entrante, que son de público conocimiento. Pero otra cosa es la continuidad de Estado, y en eso somos muy, muy respetuosos y responsables. Hola, ministra, buenas tardes. Esta Buenas jornada, tardes. el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades advirtió que hay un tercio de los alcaldes de la región metropolitana que están amenazados de muerte. ¿Cómo ven esa situación desde el Ejecutivo y también qué medidas se toman para entregarle protección a los jefes comunales que están en esta situación complicada? Sí, evidentemente hemos estado al tanto cada vez que una autoridad del gobierno, de un gobierno local, dígase un municipio o incluso pudiera ser de algún gobernador, tiene respecto a amenazas de distinto tipo, ¿no? Y por lo tanto siempre a disposición de los requerimientos que puedan tener desde el punto de vista del respaldo político, pero también desde el punto de vista de los reforzamientos en materia de seguridad. O sea, cuando hay requerimientos de reforzamiento, hay conversaciones con nuestro ministro de Seguridad ante el Ministerio del Interior, justamente para acompañarlos en lo que son las protecciones que se requieran, ¿no? Sin dar muchos detalles, por justamente efecto de lograr la seguridad esperada de estas autoridades. Hay que entender además que nosotros entendemos muy perfectamente la labor que tienen los alcaldes y alcaldesas en los territorios en la tarea que tenemos como país de recuperar espacios públicos. Hemos logrado un trabajo muy positivo con los alcaldes, independientemente de su color político, en lo que son, por ejemplo, la demolición de narcos mausoleos, la recuperación de plazas públicas, de parques, la iluminación de calles. Somos el primer gobierno que terminó con la concursabilidad de los fondos para seguridad, o sea, los municipios y los alcaldes ya no tienen que competir en desventaja o en desigualdad de condiciones con municipios grandes o con más recursos para tener fondos de seguridad. Y eso nos ha permitido, obviamente, mejorar el trabajo que tenemos como Estado en los territorios para enfrentar la seguridad. Pero eso ha tenido muchas veces, lamentablemente, consecuencias de amenazas de grupos de traficantes de droga o grupos de crimen organizado local, incluso dirigentes de juntas de vecinos, de agrupaciones que trabajan en los territorios también para poder recuperar espacios públicos han tenido amenazas, y por eso estamos empujando un proyecto de ley de protección a dirigentes sociales en la misma línea, ¿no? Porque tenemos plena conciencia de lo importante rol que juegan los alcaldes, incluso concejales y dirigentes sociales en los territorios en la agenda de recuperación de espacios públicos para enfrentar a la delincuencia y la inseguridad de nuestros barrios. Así que estamos plenamente conscientes de eso, y por eso hemos tenido no solo disposición a tener reuniones, sino que a reforzar la seguridad y el acompañamiento de estas autoridades en el territorio para hacer de nuestro país un país cada vez más seguro. Bien, muchas gracias. Tengan buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.